Hola, hola mis coctelitos cognitivos, ¿cómo se encuentran en este rico miércoles un poco caluroso, pero también con posibilidad de lluvia? El día de hoy su servidora Berenice Sanz, feliz de traerles un nuevo programa, pero sobre todo de traer un gran invitado, nuestro queridísimo sexólogo Jorge Luis Rodríguez, que se encuentra hoy. ¿Cómo estamos, Lick? Hola. Hola. Pues bien, disfrutando de la lluvia, disfrutando del calor, más bien esperando la lluvia que llegue el ratito. Sí, pero hay que disfrutar la dualidad que nos ofrece la vida. Sí, pues en esta dualidad, como comenta, yo estoy muy feliz por coincidir con usted, porque se permitió estar con nosotros y por su conocimiento que nos está regalando en esta hermosa tarde. Pero antes de empezar, no sé si me puede usted permitir leer un poco de su profesionalismo. Claro que sí. Gracias por la invitación. No, al contrario, desde su información profesional, el maestro se ubica es licenciado en psicología por parte de la UAP, con maestría en educación sexual por el CISES. Tiene algunos diplomados en tanatología, derechos humanos, neuropsicología infantil, administración pública y sexología clínica. Actualmente trabaja en la línea de psicología organizacional y tiene una docencia universitaria, lo cual le damos un maravilloso aplauso al profe, porque la verdad se ha esmerado y nos ha traído de este conocimiento, sobre todo se ha especializado en ello, pero el tema de hoy es exquisito y ya nos están escribiendo, de hecho. Hola, saludos a Literal, saludos. Está conectado. Quisiéramos saber, más que nada, el erotismo es el tema de hoy, pero hablé precisamente desde la visualización. Se ha invisibilizado, de hecho. Sí, fíjate, de inicio agradecerte la invitación, Berenice, a tu programa y agradecer a toda la escucha. Es un tema muy interesante porque, como bien lo mencionas, cuando hablamos de erotismo, de pronto lo primero que aparece en el contexto social son prejuicios, son mitos, son algunas ideas limitantes que generan algunas cosas como invisibilizar el erotismo, como patologizarlo, porque muchas veces escuchamos alguna situación y empezamos a ponerle por ahí una etiqueta, alguna categoría peyorativa, o peor aún, a transgredir el derecho de una persona a vivenciar su erotismo. Y ese es un tema que nos limita en la vivencia, porque si hablamos de algo, primero que está censurado, que está mal visto o que inclusive está limitado, pues obviamente también nos vamos a limitar muchísimo en la manera en que lo vivimos y en la manera en que lo expresamos. Sí, y algo que estaba comentando muy muy importante, que sí quiero hacer como ahí un hincapié. Estaba yo estudiando, yo no soy maestra en sexualidad, pero aquí tenemos al experto y quisiera que nos dijera, el ser humano es erotismo constantemente. Estaba yo leyendo que dice que se manifiesta por medio del arte, la música, casi todo lo que toca al ser humano le genera un placer y entre ahí expresa su sensualidad, ¿no? Entre ese conectarse. Sí, totalmente. Me gustaría partir, si tú me permites, claro que de una línea muy conocida, la línea del doctor David Barrios Martínez, uno de los mejores sexólogos de nuestro país y de Latinoamérica, y también de algunos exponentes del gremio que definen al erotismo como la potencialidad del ser humano de transmitir y comunicar placer. Y ahí viene algo bien interesante, porque muchas veces cuando escuchamos la palabra erotismo, rápidamente nos trasladamos a un espacio donde vamos a hablar de puro aspecto de encuentro erótico sexual con una pareja. Y no, la parte del erotismo tiene un campo de acción todavía más grande que tiene que ver precisamente con esto que tú mencionabas, la capacidad de un ser humano de dar y también de recibir placer, porque también no solo se trata de mi potencialidad de dar, sino también de darme, de encontrarme conmigo mismo, ¿sale? Y ese es un tema muy interesante porque si hablamos de una potencialidad, significa que todas y todos tenemos esa capacidad, pero también que podemos incrementarla, que podemos explorarla y sobre todo que podemos disfrutarla al máximo. Wow, padrísimo. Pero también había comentado algo muy importante, los tabús que existen sobre él. Sí, totalmente. Vivimos en un contexto social muy interesante porque algunas pautas culturales, algunas asociadas con algunas doctrinas religiosas, algunas ideologías, algunos prejuicios que existen en nuestro medio, nos limitan. Y aparece ahí un concepto muy interesante que es el de inhibidores del erotismo. Hoy, por ejemplo, vivimos en una sociedad que nos demanda estar 24/7 activos. Nos levantamos, hacemos como que comemos algo, desayunamos, salimos corriendo, vamos a trabajar, hacemos como que comemos, regresamos, estamos en casa, hacemos como que vivimos y esa es nuestra rutina, esa es nuestra mecánica en el día a día. ¿Qué vamos haciendo? Vamos inhibiendo o vamos bloqueando nuestra propia capacidad natural de recibir erotismo. Y algo bien interesante que tiene nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo está dotado de 5 sentidos. Sí. ¿Sale? ¿Y cuáles son los que utilizamos realmente? Pues casi realmente, es que, bueno, el estar interconectado con todo, creo que el del gusto es uno muy, muy importante, ¿no?
Quizás, pero, quizás cuando comemos creemos que utilizamos el sentido del gusto. Pero realmente, y es una pregunta interesante para todos que nos están escuchando, realmente cuando tenemos algún producto, alguna bebida en nuestras manos, en nuestro paladar, ¿realmente lo disfrutamos? No es muy claro. Exploramos la textura, el sabor, la consistencia que tiene, la temperatura que tiene el alimento. No, realmente, por ejemplo, el tema de la comida, vamos y consumimos un alimento, una bebida, porque nuestro cuerpo lo necesita, o porque nuestro cuerpo está acostumbrado a que en un determinado horario debe de consumir un alimento. Pero de ahí a disfrutarlo hay una enorme brecha. Y ahorita estamos hablando solo de un pequeño elemento que es la comida. Ahora imaginemos si llevemos esto al plano erótico sexual, con nosotros mismos o con alguna pareja. Sí. Entonces, tenemos ahí un tema muy interesante, ¿no? Porque aparentemente comemos 3 veces al día. De ahí a que lo disfrutemos, habría que replantear la posibilidad. Pero también siento que también hay un abismo muy grande. ¿Por qué existe ese abismo en la humanidad? O sea, aparte de que somos seres sociales, que nos regimos bajo constructos sociales y morales, ¿por qué? Porque si es algo natural del humano, generar, como ahorita nos está comentando, generar el placer hasta el respirar, ¿no? Cuando tú te estás casi ahogando, estás nadando, te va el aire, o no sé yo, te falta el aire, la respiración, es un placer volver a recuperar, ¿no? Se genera una sensación placentera. Sí. ¿Por qué lo limitamos tanto? ¿Por qué lo permitimos? Fíjate que las bases del erotismo se conforman por 2 elementos muy grandes, que son bases fisiológicas y bases psicológicas. Es decir, por una parte la base fisiológica, lo que me ofrece mi cuerpo, lo que me ofrecen mis sentidos, y por otra parte la parte psicológica, es decir, cómo yo lo proceso y cómo yo lo interpreto. De ahí que el erotismo, por ejemplo, sea un tema muy subjetivo. Lo que para mí puede ser muy placentero, para ti puede no serlo, o lo que yo puedo disfrutar muchísimo, otra persona puede no disfrutarlo. Entonces ahí aparece una tangente muy interesante, porque actualmente vivimos en un sistema social que nos exige o nos demanda producir. Buscamos un trabajo, buscamos generar un ingreso, buscamos generar cosas materiales, pero de pronto en ese generar, vamos quedando atrapados en un ritmo del día a día que va invisibilizando todo esto que podemos percibir. Sí. Un ejercicio interesante, ojalá que lo puedan replicar quienes nos están escuchando, es en la mañana, el pequeño y el simple hecho de abrir tus ojos. Cómo recibes, cómo percibes la luz, lo que está a tu alrededor, qué hay en tu contexto. Hay una persona cercana a ti, disfrutas la presencia de esa persona, qué elementos visuales son los primeros que aparecen en tu campo, cómo es el techo, cómo es la luz, cómo es la ventana, si hay un tragaluz, por ejemplo. Ese pequeño placer de abrir los ojos y de recibir una nueva experiencia. Ese sería un primer pequeño ejercicio de volver a visualizar nuestro placer, porque está ahí. Pero a veces, ¿qué hacemos? Agarramos, suena la alarma, la apagamos y nos levantamos. Ni siquiera prestamos atención a lo que estamos vivenciando. A lo que estamos. Ese es un ejercicio mínimo de disfrutar y de precisamente darle placer a través de nuestra vista a nuestro cuerpo. Ese es desde nuestra elección y nos aconseja poderlo replicar. Sí, es un pequeño ejercicio. La intención también cuando trabajamos con temas de erotismo es precisamente reencontrarnos con el cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está preparado para recibir sensaciones en todo momento. Sí. Ahorita, por ejemplo, tenemos aquí una plantita. Esta planta que está maravillosa. Y esta plantita, cuando roza la piel, genera un encuentro, genera una sensación. Y tu cuerpo la recibe, tu cuerpo la percibe. De pronto la invisibilizamos a lo mejor porque ahorita estamos centrados en ver lo que transmitimos, cómo lo decimos. Si tenemos a lo mejor ahí un poquito de presión social, estamos como de, ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a recibir exactamente? Pero nos olvidamos de esto. Y es un pequeño ejercicio que de pronto es volver a conectarnos, volver a reencontrarnos con lo que nos brinda nuestros sentidos y, valga la introducción que ponía hace ratito sobre la mesa, volver a disfrutar. Volver a encontrarnos. Volver a encontrarnos. Un beso enorme a Juliana que nos está viendo, Verónica, un besote hermosa. Y todos aquellos, por favor, compartan, por favor, regálenme un like, porque últimamente me están presionando que lo like, ¿qué está pasando? Entonces, por favor, regálenos un like y compartan, porque esta información vale mucho la pena. Perdón por salirme del tema, pero es un placer también saludar a aquellos que nos ven. Bueno, profe, yo tengo muchas dudas, pero también me gustaría saber cómo yo puedo quitarme esos tabús, esos prejuicios, porque muchas veces, como habíamos comentado, ¿no? Es un placer sentir. Y también ahorita me abrió mi cerebro cuando dijo que constantemente caemos en rutinas y esas rutinas nos pueden llevar a algo monótono. Sí. Entonces dejo de sentir.
O sea, sigo sintiendo, pero dejo de generar ese placer, y ese placer me puede llevar a un erotismo, y ese erotismo no a fuerza tiene que ser en un plano sexual, también puede ser en todo tipo de plano. ¿Okay? Exactamente. Hasta ahí yo lo voy entendiendo perfectamente, pero ¿dónde puedo yo realmente identificarme como un ser que soy? O sea, sin tenerme que sentir mal por él, porque también pasa eso. O sea, puedo decir, ay, sí, ya me vale, voy a empezar, y luego viene esa cruda moral, como dirían por ahí, ¿no? Sí, sí, fíjate que aquí hay dos ingredientes muy importantes cuando trabajamos esta parte del reencontrarnos. Una parte de ella es reconocerme, es decir, voy a poner sobre la mesa qué es lo que me gusta. Hay muchas cosas que están rodeadas de prejuicios. Cuando platico, cuando tengo conversaciones, cuando tengo acciones profesionales o intervenciones profesionales, hay gente que me dice, oye, es que siento culpa porque me gusta esto. Ok, entonces un primer paso sería reconocer que esto nos gusta. A partir de reconocer que esto nos gusta, vamos a trabajar sobre la aceptación. Si esto me gusta, ¿por qué me gusta? Y vamos a partir de aceptar qué es lo que me gusta, y en función de eso vamos a empezar a retrabajar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque una vez que yo me reconozco y me acepto, ese es un primer paso para reencontrar lo que me está ofreciendo mi experiencia corporal. ¿Sale? Y ahorita estamos hablando únicamente de erotismo como una vivencia general. Si lo llevamos a un plano erótico, ya sea conmigo o de un encuentro con una pareja, imagínate todavía lo que tenemos que trabajar aún más. Cuando trabajamos con tema de parejas es muy interesante un tercer ingrediente que tiene que ver con el consenso. Algo que a lo mejor aquí en mi psique, recordemos que el erotismo tiene una base psicológica y una base fisiológica, algo que para mí puede ser muy placentero, para mi pareja no necesariamente puede serlo. Entonces, si no es consensuado, si para mi pareja no genera placer, aunque yo esté disfrutando aquí, en realidad estoy generando un daño. Entonces es muy importante, además de la aceptación, además del reconocimiento, la parte del consenso. Y ahí entran varios ingredientes. Entonces vamos partiendo desde mi individualidad hasta llevarlo a un encuentro con pareja. Ok, perfecto. Ya que lo tenemos en el encuentro con pareja, ya que fue consensuado, ya que están en este permitirse, se podría decir así, ¿qué es lo que más faltaría en la pareja para poder encontrar un erotismo placentero? Un ingrediente que yo le sumaría sería la parte de la comunicación. Cuando trabajamos con parejas es muy interesante preguntarle a las dos personas, por ejemplo, ¿qué le gusta a la otra persona? Y que la persona te diga un panorama de lo que cree desde lo que ha conocido de la persona que le gusta. Pero ¿qué crees que hacemos cuando ponemos las dos listas sobre la mesa? A veces no necesariamente empalman. Entonces la comunicación es un ingrediente muy importante. ¿Por qué? Porque te puedo decir, retomo ahorita el ejemplo de la hojita que está aquí muy placentera acompañándonos. A mí me gusta el roce de esta pequeña plantita en la piel. Pero ¿qué crees que a mi pareja no? O que le alergiza, ¿no? ¿O que le qué? Alergiza. Ajá, podría generar un malestar, imagínate, ¿no? Exactamente. Entonces, si no tenemos esta base de la comunicación, muchas veces yo por darle placer a mi pareja o por creer que le estoy dando un placer a mi pareja, anulo el mío. Y al anular mi experiencia, lo que voy a hacer es un bloqueo. Ahora imaginemos que esto se replica una u otra vez. Vamos bloqueando totalmente nuestros canales sensoriales. Entonces, más allá de generar placer, lo que estamos generando es un bloqueo. Y ese también es un tema que tenemos que trabajar. No, adelante. Es que me entró una curiosidad. Ustedes pregunten, el experto está para ustedes también, no nada más para ver. En este bloqueo que puede generar, ¿la persona se puede también bloquear por todos los constructos, los introyectos o los estereotipos sociales? Sí, totalmente. Conductualmente, para que nosotros desarrollemos un hábito, tenemos que hacerlo por una acción repetida, aproximadamente más de 7 veces. Entonces, cuando lo hacemos de manera constante, se nos vuelve un hábito. Y una vez que nosotros volvemos un hábito, por ejemplo, el habituarnos a no disfrutar, ya sea una vivencia, como lo mencionaba hace ratito, tan básica como el comer, como el tomar un vaso de agua, como vivir una experiencia en pareja, lo que voy a generando en mi cuerpo es que se bloquee totalmente a nivel sensorial, y cuando tengo una vivencia conmigo o con otra persona, se me va a dificultar. La parte de lo que tú bien mencionas, la parte de los introyectos, la parte del aprendizaje, la parte de los prejuicios, de los roles que muchas veces nos ofrece la sociedad, o que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros abuelos, tíos, etcétera, los vamos introyectando, es decir, se van quedando en una parte de mí y forman parte de mi componente psicológico. Si yo tengo en mi mente que algo no es bueno, que algo no es adecuado, que algo no es lo que debo de hacer, obviamente mi cuerpo no lo va a disfrutar. Entonces, y le va a generar un bloqueo cuando suceda.
y es muy importante trabajarlo. Algo que yo les recomiendo, y creo que estamos actualmente en un buen año, en 2024, estamos desmitificando mucho a la salud mental. Entonces, trabajar esto en psicoterapia o en sexoterapia también es muy importante, porque también no se trata de, ok, ya entendí que esto me bloquea y me limita, y ya. No, eso sería también limitarnos, porque tenemos que hacer todo un proceso de trabajo para paso a paso recuperar eso que muchas veces por meses, se ha ido bloqueando. Wow, o sea, la psicoterapia o la sexoterapia también no es magia que con un chasquido de dedos se solucionan las cosas. Así como me llevo un proceso de meses o de años construir un problema o una dificultad o un bloqueo a nivel corporal, también me va a llevar un determinado tiempo el reencontrarme conmigo, el conectarme conmigo, con mis sentidos y volver a vivenciar mi erotismo. Wow, padrísimo. Sí, precisamente esa era como mi curiosidad, ¿no? ¿Cuánto el bloqueo puede llevar a no permitirme, ¿no? Sí. Reencontrarme, como había dicho, porque al final en este encuentro que sí somos, o sea, como especie humana, o sea, tienes con muchas capacidades, pero venimos precisamente bloqueándonos. El reencuentro creo que sí es lo más tardo. A veces para unos es cierto tiempo y para otros pasan años. Sí, totalmente. El reencuentro es un tema muy interesante porque frecuentemente o la mayoría del tiempo tenemos la posibilidad de mirarnos ante un espejo, ¿no? Hay personas que lo hacen casi diario, hay personas que lo hacen en el número de veces al día, pero verdaderamente ver a esa persona que está ahí enfrente con todo lo que puede ofrecernos, con todos esos 5 sentidos para vivenciar su erotismo, es un reto. Porque verdaderamente vemos a una persona ahí en el espejo, pues realmente conocemos a esa persona, sí, realmente vamos explorándola. Sí, Fíjate que también, siguiendo precisamente el enfoque de sexualidad humanista, nos menciona que los 2 órganos más importantes para una vivencia erótica y también para una vivencia sexual, ¿sabes cuáles son? Según yo, el estómago. Ok. Según yo, el estómago, y considero que a lo mejor los ojos. Okay. Me imagino desde mí. Ya vamos sacando ahí algunos temas de Berenice. Algunas limitaciones de Bere. Ustedes díganme. Sí, esto, bueno, también sería una pregunta interesante para quienes nos acompañan. ¿Cuáles son los órganos más importantes? Fíjate que uno de ellos es el cerebro. ¿Por qué? Porque ahí llegan toda la interpretación que nos ofrecen nuestros sentidos. Sí, recordar que si no tenemos una adecuada interpretación, es decir, lo que yo estoy recibiendo no me está gustando, mi cuerpo se va a bloquear. Y el segundo elemento es la piel. Imagínate el tamaño que tiene nuestra piel y la infinidad de espacios que podemos explorar. Ahora bien, y sería una tarea para quienes nos están observando, cuando tenemos una vivencia de encuentro en pareja, ¿qué tanto de la piel ocupamos? Muchas veces lo reducimos a una estructura genital. ¿Por qué? Porque es lo que hemos aprendido en la sociedad, porque es lo que culturalmente, a través a veces de mala información, solo nos hemos limitado a esta parte, a la parte de la genitalidad, cuando tenemos todo un territorio muy extenso que es la piel de nuestra pareja o nuestra propia piel para explorar diferentes receptores para que llegue la información a nuestro cerebro. Y esto forma parte de lo que decíamos inicialmente, los componentes fisiológicos del erotismo y los componentes psicológicos del erotismo. Hay personas, por ejemplo, que disfrutan de ciertas dosis de dolor. A lo mejor sabes que cuando estoy en el encuentro con mi pareja me gusta un cierto apretoncito. Ese cierto apretoncito, si yo a nivel psicológico tengo un prejuicio de que eso es malo, porque no debo de apretar a mi pareja, obviamente me va a generar un bloqueo. Pero ¿qué pasaría si ese pequeño apretoncito es placenta? Entonces podríamos incorporarlo, pero obviamente hay que trabajar sobre la parte psicológica para entender que no estoy dañando a mi pareja, sino más bien estoy produciendo una forma diversa de placer. Que a veces por ahí la sociedad nos ha enseñado que hay ciertas prácticas que no deberían ser, que eso no debería de realizarse o que X o Y situación no deberían de explorarse. Recordar que si es consensuado, que si es permitido y que si hay una estructura de placer recíproca, se podría implementar. Se podría permitir. Wow. Sí, está exquisito, tiene razón, mucha razón. Pero también aquí hay algo muy interesante, ¿no? Usted ahorita dijo, pues la piel es la que menos tocamos en ese tipo de actos, ¿no? Pero también me gustó mucho algo que me hizo boom y me gustaría que todos nos compartieran también de su opinión propia. ¿Cuántas veces conozco mi propio cuerpo, no? ¿Cuántas veces puedo visualizarme al espejo y aguantar, no? Totalmente. La mirada, a lo mejor ver lo que le está pasando a mi cuerpo, o escuchar mi cuerpo, ¿no? Esa importancia de poder saber qué es lo que me genera a mí el placer,
de todo, hasta tocarme la textura de mi cabello, ¿no? Tocar a lo mejor mis dedos, el roce con mis dedos, con mis otros dedos, realmente también es presente, o con la palma de mi mano, ¿no? Sí, y es un elemento importante lo que ya mencionas, la parte del autoerotismo. Conocer cuáles son las zonas que a mí me generan más placer, cuáles son las acciones que me generan más placer, cuáles son los ingredientes que yo necesito para sentir más placer. Y obviamente a través de esa autoexploración, de ese autoconocimiento, de ese autoerotismo, poder compartirlo con otra persona. Wow, sí, está muy, muy interesante. Y sobre todo que nos aprendamos a psicoeducarnos, ¿no? Creo que bueno, yo sé que estamos todavía en pañalitos en eso de la psicoeducación sexual. Yo siento, es mi opinión muy personal, si no escríbame, dígame aquellos que no, ya estamos súper avanzados, pero yo siento porque sí nos falta mucho todavía de podernos permitir y explorar. Sí, totalmente. Yo creo que estamos en una línea, quizás alejados de lo que desearíamos, pero estamos dentro de la línea. Parte del enfoque humanista nos maneja actualmente que debemos de buscar el derecho a la reivindicación al placer. Esto precisamente es uno de los postulados que nos maneja David Barrios Martínez, que hace énfasis precisamente a que la persona tiene derecho a vivenciar lo que es placentero para ella, obviamente siempre y cuando exista el consenso cuando es con otra persona y sobre todo el respeto hacia la corporalidad misma. Wow. Entonces, en este aspecto de poder reconocernos y conocernos y sabiendo que estamos todavía en la línea, ¿qué es lo que podemos hacer como docencias? Porque realmente la psicología junto con la sexología pues tienen como esa tarea, esa noble labor, se podría decir, si así queremos verlo, desde los que somos medio chismosos, medio chismositos, si queremos verlo así, esa tarea, esa labor de poder permitir o invitar, más bien no permitir, invitar al ser humano a poderse sensibilizar ante su propio cuerpo, ante su propio placer, su propio erotismo. ¿Qué es lo que nos falta? Yo creo que nos falta mucha parte empatía, ¿sabes? La empatía nos la han vendido como el ponerte en los zapatos de la otra persona. A mí se me hace un poquito un concepto limitativo. Creo que la empatía tiene que ver un poquito más con el tratar de verme desde el lugar de la otra persona, desde los recursos de la otra persona, desde las posibilidades de la otra persona y desde ahí tratar de entender cómo sería la vivencia. Cuando somos empáticas, cuando ponemos esto en práctica, podemos poner sobre la mesa muchos prejuicios que están allá afuera todavía. Eso iba yo. Sí, hace ratito que platicamos precisamente, por ejemplo, existe todavía mucha estereotipia de los cuerpos. El cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, el cuerpo de las personas tiene que tener una determinada fisionomía, un determinado número de medidas, un determinado molde, y si no encajamos en ese molde, ya desde ahí tenemos una limitante, porque nos sentimos mal con nosotras o con nosotros mismos. Sí. Entonces, si sobre la mesa ponemos la posibilidad de que todos los cuerpos son diferentes, de que todos los cuerpos son extensos, son vastos, de diferentes colores, texturas, tamaños, formas, ahí podríamos hacer un pequeño primer ejercicio de reencuentro, del poder ver que mi cuerpo es único, que es exclusivo, que es mío, y a partir de esa exclusividad, de esa posibilidad, ¿cómo lo puedo compartir o cómo lo puedo disfrutar? Pero efectivamente hay que poner sobre la mesa muchos temas que todavía tenemos que ir trabajando. Hablando ahorita en esa parte de poner sobre la mesa, me llevó a pensar en los artistas, ¿no? En la música, a ellos les genera también cierto placer, este erotismo de poder explorar precisamente su sensualidad por medio de las melodías, o el arte mismo de la expresión corporal, ¿no? Sí. Tanto teatral como pinturas, como diseños, todo eso creo que el humano sí está capacitado para poderlo experimentar, ¿no? Creo que es más una limitante, podría ser desde lo cultural. Sí, totalmente, desde aspectos culturales que tienen que ver con la educación que hemos recibido, con algunos elementos religiosos, con algunas enseñanzas, algunas tradiciones o costumbres que han sido heredadas. Por ejemplo, hay todavía lugares en algunas zonas del estado de Puebla, por ejemplo en la Sierra Norte, donde existen pautas culturales donde te robas a una persona para volverla a tu pareja. Entonces imagínate ahí, por ejemplo, cuánta decisión sobre el cuerpo, cuánto el compartir con la otra persona, cuánta autonomía sobre mi propia persona existe. O sea, son muchísimos temas culturales, sociales, educativos, que tenemos que ir trabajando, que tenemos que ir desmitificando, pero también el poner estos temas sobre la mesa, y también por eso agradezco mucho el espacio que tú aperturas. Ese es un gran paso, esa es una primera posibilidad de decir, ok, entonces esto que me gusta, esto que estoy vivenciando, esto que está sucediéndome, puede no estar mal. Y cuando voy a terapia, cuando trabajo sexoterapia, me doy cuenta que efectivamente no está mal. No está mal, solo es diferente, solo es diverso, pero también eso me hace única.
Ajá. ¿Y qué pasa si me siento también excluida por ese sentir? ¿Qué pasa si yo también siento la culpa, lo que habíamos dicho, ¿no? Ese bloqueo lo logro desbloquear y ahora que lo logro desbloquear, como tarde o temprano me voy a enfrentar o a interactuar con mis cuidadores o los primeros que me introyectan estas ideologías, puede llegarme a incomodar. ¿Qué pasa cuando pasa ese suceso? Cuando me llego a incomodar conmigo misma. Yo creo que es importante trabajar en estos escenarios psicoterapéuticos precisamente esa preparación. De que una vez que yo reconocí algo en mí, una vez que yo estoy aceptando algo en mí, ¿cómo voy a mostrarlo al mundo? Y también cómo voy a trabajar precisamente cuando el mundo quizás intente censurarme otra vez. Porque yo puedo tener una determinada vivencia y para otras personas puede no ser la adecuada. Pero entonces yo tengo que trabajar también un campo de recursos personales de cómo voy a manifestar mi vivencia. Y también en cómo voy a manifestar mi vivencia, también cómo la voy a transmitir a otras personas. Por ejemplo, si tengo una vivencia en pareja. Ok. Si tengo una vivencia en pareja, también es importante de cómo me voy a manejar con ella, cómo lo voy a transmitir. ¿Y qué pasa si solamente tengo ese placer o ese erotismo considero yo también, que fuera con una sola persona? Que piense yo que, un ejemplo, ¿no? Que ya pasé por varios sucesos, por varias etapas, por varias parejas, y que yo llegué al pensamiento que solamente con esa persona me puedo identificar eróticamente. Sí, también es un bloqueo. Pensar en un tema muy interesante. Creo que es una pregunta que podríamos dejar abierta. ¿Qué pasaría si, y ojalá que por ahí alguien nos pudiera ayudar a resolverla, qué pasaría si solo he tenido una vivencia de muy alto nivel, por lo que entiendo, con una determinada persona? ¿Sabes qué? Que recientemente hay un autor buenísimo que también les recomiendo, que es Eduardo Calixto, que habla precisamente que hay encuentros con personas con las cuales aparece o hay una química. Y en esta química corporal, en esta química física, en esta química intelectual, aparece mucho esta parte de la atracción, de este erotismo, de este sentir un determinado placer o grados de placer con una determinada persona o ante un determinado estímulo. Y es algo que también retoma, por ejemplo, otro teórico que es Pérez Tupiña, que habla precisamente de que, si bien es cierto que hay muchas cosas que podemos disfrutar con nosotras, con nosotros mismos, también es cierto que hay vivencias que tenemos de disfrute particularmente con una persona. Y esa es una pregunta. ¿Y no se hace bloqueo? ¿O qué pasa? O sea, si yo solamente siento esa persona, que es con esa persona, no, o sea, ¿se puede hacer un bloqueo? O sea, ¿se puede hacer como una codependencia? Una dependencia. Podría ser. Fíjate que también tendría yo que ir a sexoterapia. Sí, puedo generar una codependencia a través de un elemento que me genera mucho placer, por supuesto que sí. Pero habría que ver ahí si la codependencia está generando más bien una limitante para mi vivencia o es mi única forma de vivencia, porque ahí sería una brecha muy delgada pero a la vez muy grande entre si es lo único o lo que tengo únicamente al alcance en este momento. Wow, ya nos acaba de matar. Sería una brecha que podríamos ahí plantear. Sí, es que en este parámetro muchas veces cuando no conocemos nuestra corporalidad, más bien sí la conocemos pero no la reconocemos como nos había invitado, tendemos a pensar que la responsabilidad de mi erotismo, de mi placer, de mi sexualidad es del otro o de la otra, más que mío propio, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate que ese es un tema muy fuerte también. Cuando creemos que la responsabilidad de lo que yo siento es responsabilidad de la otra persona con la que estoy, hablando de vivencias o encuentros con otra persona. Y la realidad es que no. Es muy importante trabajar la parte del autoerotismo, trabajar la parte del autorreconocimiento, de la autoaceptación, porque en función de ello yo puedo compartir. Si yo no conozco lo que me gusta, si yo no reconozco lo que es placentero para mí, difícilmente voy a poder lograr que otra persona lo cumpla. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo he explorado esa zona. Y también la parte de la exploración es otro tema muy importante que hay que trabajar, porque a partir de ello yo me conozco, yo me reencuentro, yo me vivencio como una persona merecedora de placer y que a través de potencializar estos sentidos que nos ha dado la vida, si la biología nos los dio es para vivenciarlos. Claro. Entonces, si están ahí, es muy importante reconocerlos para que yo pueda trabajar con otra persona. Sí, ahora voy a tocar un punto y a ver ustedes qué opinan, por favor compartan, escríbanos. Voy a tocar un punto, maestro, hablando acerca del machismo. Sí. El machismo, y no solamente hablando y tocando a las mujeres, también les perjudica mucho a los hombres. Sí, totalmente. En esto del erotismo, como había comentado, todo nuestro cuerpo es erógeno, todo el cuerpo siente.
Sí, lógico. todo nuestro cuerpo es erótico. Pero también en el machismo les ha impedido a ustedes como hombres sentir y visibilizar este erotismo. Sí, totalmente. El machismo entendido como esta creencia en la cual se posiciona al hombre o lo relacionado con el hombre como centro de una cultura, de una educación, de una vivencia, obviamente genera una doble agresión. ¿Por qué? Primero porque posiciona al hombre como el responsable de la capacidad erótica de sí mismo y de la otra persona, sea otro hombre, sea una mujer o alguna persona que esté con este hombre. Sí. Entonces, al posicionarte como responsable, ya tienes una carga social muy grande. Y muchos hombres, si no tienen esa capacidad de generar placer o de generar placer para sí mismos, generan un conflicto muy fuerte culturalmente. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer categorías de menor valor, de repudio, de rechazo, inclusive desde el machismo. Si tú no tienes la capacidad de darle placer a otra persona o darte placer a ti mismo, eres menos macho y por ende vas a ser excluido o transgredido por el mismo grupo. Por supuesto que el machismo es una limitante enorme, tanto para hombres como para mujeres. Ahora, llevándolo, por ejemplo, a un plano de encuentros sexuales, propiamente encuentros en coito, Sí. Imagínate la responsabilidad de que únicamente un órgano del hombre tenga la responsabilidad y la posibilidad de generar placer en un cuerpo de un mujer. Es una carga social muy fuerte para el hombre y una barrera que invisibiliza tristemente a las mujeres. Y es un tema cultural que también tenemos que trabajar, porque todas y todos hemos sido formados en una cultura machista. Sí. Entonces, trabajar sobre esas ideas, trabajar sobre esas costumbres, también es un ingrediente muy importante para este reencuentro. Sí, sí, realmente yo sé que también como afecta el machismo a las mujeres, tiende a violentar también mucho a los hombres, como había comentado, ¿no? La carga social. Y también si el hombre mismo no se permite quitarse esos prejuicios, todos estos estereotipos también, como habíamos dicho, del macho, pues también va a violentar a la mujer, ¿no? Sí, totalmente. Ahí, fíjate que hay un tema muy interesante sobre la mesa cuando se platica con otros hombres, que reducen toda la parte erótica a una parte del cuerpo específicamente. Sí. ¿Y dónde queda todo lo demás? ¿Dónde quedan todos los sentidos? ¿Dónde queda toda la parte de la piel que comentábamos? Entonces es un tema cultural muy fuerte, porque también la pobre educación sexual que existe en nuestro contexto también es una realidad. Entonces, ¿cómo aprendemos educación sexual o educación erótico-afectiva? Únicamente a través del conocido, de la conocida, del amigo, de la amiga, de alguna página por ahí que nos encontramos en internet, y eso es lo que creemos o lo que volvemos como educación sexual. Y eso también es un tema muy fuerte, porque únicamente me quedo con lo que vi. Hace años vi un video en el que más o menos hacían esto, y pues yo creo que eso es erótico porque se veía muy bueno. Ajá. Y la realidad es que me estoy olvidando de mí mismo y de toda la potencialidad que tiene la otra persona con la que estoy también. Fíjese que estaba yo, ahorita que lo escuchó sus palabras y su conocimiento, estaba yo leyendo que el erotismo es muy diferente a la pornografía. O sea, que es una cosa muy diferente por el hecho de que la pornografía es muy explícita en el aspecto del acto sexual y el erotismo es más allá. Se puede decir, un arte que solamente el ser humano lo puede desplayar en sí mismo y hacia el otro, ¿no? Hacia las otras. Sí, totalmente. La pornografía o el material con contenido sexualmente explícito ha sido por años, por décadas, por generaciones, un elemento de educación sexual que se ha utilizado a nivel social popular. Pero no olvidemos que esta parte es un mecanismo elaborado en el cual hay ciertas situaciones, ciertos escenarios, ciertas formas en las cuales aparentemente se produce el placer. Pero recordemos a las bases, lo que planteábamos al principio. El erotismo tiene dos bases, fisiológicas y psicológicas. Si esto fisiológicamente no es agradable para mí, si esto a nivel psicológico no es agradable para mí, nunca voy a poder vivenciarlo. Aunque esta limitada o inclusive pobre educación que nos han ofrecido algunos medios, es lo que tenemos ahí al alcance. No, y sí, qué bueno que lo dice, porque realmente se ve, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes que empiezan a vivir su vida sexual o quieren experimentar o saber qué es la sexualidad, recurren a estos programas, estos recursos, ¿no? A esta herramienta de la pornografía. Sí, totalmente. Hay, por ejemplo, un dicho popular muy conocido que es el tamaño se importa. Entonces, si tú tomas como base este material con contenido sexualmente explícito, como base,
obviamente va a estar muy lejos de los cuerpos reales, los Sí, cuerpos claro. que estamos allá afuera. Entonces, si a eso tú le sumas otros ingredientes, ya tenemos una limitante muy fuerte, que entra precisamente sobre la base de los estereotipos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no es o no encaja con lo que yo vi en un determinado video. Entonces, obviamente, si yo no hago esa separación de entender que este material es una cosa y mi vivencia es otra, vamos a tener ahí una brecha muy grande y que seguramente va a limitar la vivencia erótica de un hombre. A propósito del machismo. Ujú. ¿No? Y aparte, como comenta, ¿no? Si no lo reconocemos, si no lo identificamos, muchas veces lo llevamos esa fantasía o ese idealismo, Ujú. porque es una idealización, a quererlo replicar en otras personas, pasando por alto también el derecho, como había Exactamente. comentado, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando trabajamos la parte de vivencia erótica en parejas y una persona de la pareja trae en su estructura sociocultural, vamos a llamarlo así, Sociocultural, ajá. que hay una determinada pose, Ok. otro estereotipo grande, ¿no? Una Sí, determinada también. pose que produce placer en la otra persona. Pero si a la otra persona no le gusta esa pose, no le genera ninguna sensación placentera, obviamente más allá de generar un placer, vamos a generar un daño. Y ese daño se convierte en un inhibidor del erotismo para futuras vivencias. Sas. Sí, o sea, todo va de la mano y a la vez es una brecha muy delgada. Entonces creo que sí todavía nos falta mucho como cultura, ¿verdad? Sí, sí, totalmente tenemos mucho que trabajar, pero también es cierto que hoy existen las posibilidades. Ok. La posibilidad, por ejemplo, que hace, ¿qué te gusta? 20, 30, 40 años no existía, Sí, claro. de ir a un servicio de psicoterapia, de ir a un servicio de sexoterapia, de buscar información, no de la primera que me encuentro ahí en internet. Hay la posibilidad de acceder a documentos, a libros, a fuentes especializadas y en función de esa consulta ir reconstruyendo todo lo que yo aprendí. Muchas veces nuestra educación se basa en educación formal, lo que aprendimos en las escuelas, por ahí, kinder, primaria, secundaria, Sí. prepa, universidades, y la gran parte se forma de educación no formal, lo que aprendimos en casa, con los amigos, con las amigas, con los vecinos, en el transporte público. Yo me he encontrado infinidad de veces que tú vas en la combi y vas escuchando infinidad de temas. Ahí también aprendemos, Sí. porque hay muchas niñeces que transitan en el día a día y van aprendiendo de nosotras, que somos personas adultas, y en función de que aprenden de nosotros como personas adultas, están recibiendo una educación. Entonces ahí también tenemos una posibilidad de reaprender cómo reaprender. estamos transmitiendo el conocimiento, Ok. o cómo estamos transmitiendo también quizás un prejuicio, Un que el día de prejuicio. mañana la persona vive como una limitante en su erotismo. Y yo sin tirarle a nadie, ni cada quien tiene su libre derecho de expresión, como dirían por ahí, y sí lo tienen. Creo que muchas veces, como había comentado hace un momento, creo que nos han bombardeado con un erotismo más comercial que realmente funcional. Yo lo siento así. O sea, ¿por qué digo más comercial, no? Porque es normalmente la lencería, ¿no? Los cuerpos tienen que estar desnudos. Todo este tipo de comerciales, ¿no? Como a lo mejor publicidad de algún cantante famoso y casi está semidesnudo y toda esa parte, ¿no? Creo que nos han bombardeado más desde ahí, pasando por alto algo específico que acaba de comentar, ¿no? Que todo el ser humano es placer, que todo el ser humano es erotismo, y centrándose precisamente, fíjese nada más, ¿no? Como el comercial, solamente en las partes genitales. Sí, de las partes genitales, exactamente. Y mencionas una palabra bien importante, el erotismo comercial. Recordar que generalmente cuando algo es comercial siempre va a tener por objetivo la venta de un producto. Pero si ese producto no es de mi agrado fisiológico, ni a mi agrado psicológico, obviamente no lo necesito. Pero de pronto el sistema social parece que nos Sí. genera una necesidad de vendernos un producto para satisfacer. Y habrá que ver si verdaderamente necesitamos satisfacer un algo o más bien estamos respondiendo a un marketing. Sí, es que está como muy... Está muy padre todo esto, ¿no? Todo este tema, considero que el ser humano genera sus propias herramientas para estar bien en todo momento, en el aquí y en el ahora, pero también hay que tener cuidado con ciertos prejuicios, ¿no? Que tenemos como, si yo creo, y lo digo, los pongo así, si tengo un problema con mi pareja en el aspecto sexual, pues voy corriendo a una sex shop, ¿no? O sea, cuando realmente tendremos que ver más a un especialista en esa área de la sexualidad. Sí, totalmente. Allá afuera el marketing nos vende de pronto como la solución mágica, ¿no? Ajá. Ves por esto, ves por aquello y con eso. Ajá. Cuando la realidad es que muchas veces los inhibidores del erotismo tienen que ver con temas que tenemos que trabajar a nivel personal, o retomo lo que mencionaba hace ratito, a nivel de comunicación con mi pareja, ¿no? Por ejemplo, tan solo lo planteamos así en un escenario donde todo el día estoy trabajando, Claro. estoy en movimiento,
tenemos un cuerpo cansado. Sí. A eso le sumamos las responsabilidades que hay que hacer a X número de pagos. Tenemos estrés, Sí, tenemos claro. muchas tareas que cumplir. A eso le sumamos que tenemos responsabilidades. A lo mejor en la casa la pareja tiene niñeces, hijos, hijas, vecino, vecina, conocido, conocida. Entonces ya tenemos 3 ingredientes que seguramente van a limitar una parte de mi erotismo, y que si yo me encuentro con mi pareja y no hay una buena comunicación, no me siento bien en ese momento, no tengo la capacidad de transmitirle que hoy estoy cansado, que hoy no me siento bien, que ya tenemos 4 ingredientes. Entonces ir y solucionarlo con un ingrediente que me ofreció la televisión, es ahí un encuentro. Se va a generar un abismo ahí. Sí, totalmente. Porque a lo mejor nada más llegan al desfogue, pero nunca realmente al placer que cada uno necesita, ¿no? Exactamente. Y fíjate que lo interesante del tema, que ahorita estamos hablando de erotismo a manera general, a manera integral. Imagínense si nos metiéramos particularmente a erotismo en parejas. Sí. Por eso, y qué bueno que elegiste este tema y este título de visibilizar el erotismo. Sí. Visibilizarnos como personas, como seres humanos merecedoras de placer. Sí. Y como lo mencionaba desde el enfoque humanista, con esta posibilidad de vivenciar un derecho para la reivindicación del placer. Me encanta eso. Soy una persona merecedora de placer y, por ende, hay que reconectar con mis sentidos para vivir. Me encantó eso que acaba de decir y me quedo con eso, me aporta mucho. Soy merecedora por el simple hecho de tener este gran cuerpo, esta gran herramienta, no sé, esta gran piel, si lo queremos ver así, ¿no? Sí, imagínate, tienes todo un territorio, yo lo manejo siempre en vivencias individuales o de pareja, tienes todo un territorio por explorar. Y si hiciéramos ahorita una lista, es algo que les vamos a dejar de tarea a quienes nos están escuchando, hacer una lista. ¿Cuántas partes de tu cuerpo o de tu piel has explorado? Pero explorado me refiero a verdaderamente ubicar la textura, ver cómo es, qué color tiene, cómo se siente cuando tocas esa parte de tu piel. Hay personas, por ejemplo, que en su vida han tocado el dedo pequeñito del pie. Que a lo mejor puede ser muy placentero, puede ser muy cosquilludo, puede ser muy enriquecedor. Ahora imaginémoslo integrarlo en una vivencia erótica de pareja. Sí. Hay por ejemplo, el tema de las cosquillas, si las cosquillas son placenteras con la pareja. Imagínate todo lo que puede generar para empezar a romper el estrés o la tensión. Sí. Pero si como pareja, yéndonos un poquito a la vivencia erótica de parejas, imagínense como pareja llegamos desde estas rutinas que planteábamos al inicio de la plática, y con este mecanismo, con esta necesidad, con estos estados de estrés, de ansiedad, de mañana debo levantarme temprano, solo me limito a una interacción genital, un encuentro momentáneo y rápido, ¿cuánto disfrute puede existir? Y toda la riqueza que me estoy perdiendo. Claro. Ahora bien, también uno de los tips para reencontrarme con mi erotismo tiene que ver precisamente con esta parte de construir escenarios. Porque también, así como nos damos un espacio para construir un determinado proyecto, imagínate qué bonito sería construir un escenario donde yo puedo vivir mi erotismo. ¿Sí? De hoy voy a explorar, por ejemplo, el sentido de la escucha, el sentido del oído. Escucharme, qué me gusta, qué sonidos, qué canciones, porque hay personas para las cuales sí, lo habíamos dicho, ¿no? En el principio, ¿no? ¿Sí? El erotismo va con la música, va con el arte, va con las texturas, va con las formas, decía. Y ahorita yo ya estoy encontrándole un sentido a esta herramienta, ¿no? Digo yo, porque sí, o sea, el erotismo no tiene una limitante. Creo que el que lo limita precisamente está acá también. Exactamente. Y va agarrado también desde un tono cultural y social, ¿no? Sí, totalmente. Y precisamente ahí es donde trabajamos, por ejemplo, la parte de sexoterapia. Este reencuentro, por ejemplo, si disfrutamos la voz de nuestra pareja, prohibimos el sentido de la vista, vamos a vendar los ojos, vamos a utilizar únicamente el oído. Imagínense qué enriquecedor sería. Y ahí es donde vamos construyendo escenarios de reencuentro para una vivencia erótica con mi pareja o conmigo mismo. Sí. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vamos en el transporte público o en casa, ponemos música que aparentemente nos gusta, inclusive replicamos la letra, pero verdaderamente disfrutamos de los sonidos, de esa percepción acústica que trae? Identificamos cuántos instrumentos componen ese sonido que vengo tarareando, que vengo chiflando. Bueno, yo lo hablo desde mi historia. O cómo se siente la vibración en el oído, porque por ejemplo ahorita estamos escuchando algunos sonidos. Sí. No sé si la audiencia las llega a escuchar, pero esos sonidos tienen una determinada intensidad, vienen con un determinado estímulo y es muy diferente percibirlo.
Entonces imagínense ir integrando todo esto, ahora sí en algo que se ha popularizado, que es la parte erótica en pareja. Wow, padrísimo. Sí, todavía nos falta, creo que tenemos un mundo por explorar por esto del erotismo. Un beso enorme a Adris que nos está viendo, hermosa, saludos. Pues creo que todavía nos falta mucho por experimentar, mucho por reconocer, mucho por luchar, yo diría también. Me gustó mucho también eso de merecedora de. Sí. ¿Cuándo fue que yo me quité ese derecho, no? Bueno, lo hablo desde mi historia, cada quien está capacitado para hablar desde la suya. Me pongo a pensar en esa parte, ¿no? ¿Cuándo fue que yo me quité ese gran derecho de poderme sentir merecedora, ¿no? Exactamente. Y todo el contrario, ¿no? También me movió mucho algo que comentó al principio, ¿no? En esta rutina, en este constante de trágatelo, apúrate, vístete, en lugar de disfrutar las texturas de lo que te vas a poner, de lo que te va a cubrir, ¿no? Los aromas, todo esto, ¿no? Permitirse, creo que lo pasamos muchas veces por alto. Exactamente. Es algo que de pronto vamos olvidando, vamos invisibilizando, cualquiera de las palabras puede ser adecuada, y lo vamos ahí, dejando como porque me han dicho que necesito comer, pero ni siquiera lo disfruto. No tengo el paladar. ¿Cuántas veces no en nuestro cerebro hemos imaginado un platillo, por ejemplo? Como que hoy se me antoja determinado platillo con determinado ingrediente, exactamente. Pero ¿qué crees? Que como solo tengo media hora para ir a comer, pues voy, como lo que está allá afuera, y ahí vengo corriendo. Y ni siquiera lo disfruté, solo fui, de alguna manera lo puse dentro de mi cuerpo porque se va a convertir en energía y ya. Y eso ni se diga, solo estamos hablando, por ejemplo, del gusto. Ya hablamos un poquito del oído. Sí. Imagínense, por ejemplo, la parte del tacto, la parte del olfato también. El olfato, sí, claro. Sí, imagínense, retomamos un poquito la vivencia erótica en pareja. Cuando yo llego cansado, llego estresado, llego sudado, no me siento cómodo, y ese olor no es agradable para mí mismo, conmigo mismo. Y aún así tengo que vivir un erotismo en pareja porque la cultura, retomamos el tema del machismo, porque la cultura machista me dice que tengo que cumplir 24/7 con un encuentro con una pareja. Si no, no cumplo con el estándar machista y eso me va a generar una carga cultural todavía más fuerte. Utilizando el erotismo y la importancia de por qué reconocerlo, ¿no? También ver sus limitantes y sobre todo también desde aquellos que estamos en una área de la psicología o la sexualidad, como usted como experto, poderlo hacer notar, ¿no? Que no es malo, que viene de hecho programado. Sí, ya ahí va. Perdón, es que como que se atoró, pero ya estamos aquí. Un beso enorme a Gaby que nos está viendo, Viridiana Tapia también, hermosuras, compartan, escriban si tienen dudas. Estamos a punto de finalizar la transmisión del maestro Jorge Luis Rodríguez y su gran enseñanza en el área de la sexología. Gracias por estar aquí, pero antes de pasar al comercial, también quisiera yo, muy aparte del machismo, muy aparte de todo esto y todo lo que nos ha aportado, que es mucho, a mí me gustaría saber, Lee, ¿cómo puedo yo también reconocer, bueno, aparte de lo que había dicho, que estudie yo precisamente mi propio corporalidad, cómo puedo yo psicoeducar a mis generaciones en estos aspectos sin sentirme incómoda, sin sentir que invado un espacio personal, se podría decir, ¿no? Sí, totalmente. Es muy importante, que bueno que mencionas el tema de la psicoeducación, trabajar desde los recursos, entender que si mi historia fue de una determinada manera y yo quiero enseñar a una nueva generación, por ejemplo, puede ser de una determinada manera diferente a la que yo vivencié. Para ello puedo adquirir recursos, por ejemplo, hoy en día tenemos libros. Si no puedo adquirir un libro físico, puedo descargar un libro digital. Siempre lo recomiendo, no solo porque soy psicólogo, la parte de la psicoterapia, la parte de la sexoterapia, porque cuando vamos a psicoterapia trabajamos precisamente verme a mí mismo, reencontrarme conmigo mismo y a partir de reencontrarme con esa persona, ver qué puedo trabajar. Entonces la psicoterapia también es una herramienta muy valiosa para producir nuevos recursos y siempre tenemos al alcance también la posibilidad de trabajar con algunos especialistas. Médicas, enfermeras, sexoterapeutas, psicólogas, sexólogos, etcétera. El gremio es vasto, el gremio es extenso para poder tener más información. Yo soy partícipe de que no sabemos todo. Sería imposible creer que somos todólogas o todólogos, pero siempre existe la posibilidad de comunicarme con otra persona que puede ayudarme, que puede enseñarme y en función de ese encuentro podemos construir conocimiento. Wow, padrísimo. Sin que llegue yo a transgredir su espacio, yo psicoeduco desde mi punto personal, desde mi derecho también se podría decir. Sí, también desde mi derecho, respetando el derecho de otra persona. Desde un punto funcional, buscando información, pero información veraz. Sí, totalmente.
muy importante diferenciar. Aparentemente vivimos en una época de mucha información, cuando la realidad es que existen tantos contenidos que de pronto nos bombardean. Y si nos creemos la verdad del primer contenido que aparece, podemos estar limitando una gran experiencia cognitiva, que también es otro tema importante, el erotismo cognitivo. Sí. Ay, nos faltan muchos temas. Dice Sharon, excelente tema. Sharon, hermosa, un besote. Sharon Santos. Sí, es muy buen tema y sobre todo por el experto también, que viene muy capacitado, muy preparado. Sí, creo que nos falta mucho y, como lo acaba de decir, el erotismo cognitivo, ¿no? También. Sí, pero bueno, será para otro siguiente programa. Mientras los vamos a dejar con el comercial del maestro. ¿Dónde lo podemos encontrar? Sus redes sociales, su número telefónico, si queremos acompañamiento desde su área profesional. Sí, claro. Si quieres, ahorita los compartimos en tu página, porque mis redes de pronto tienen un poquito nombres extraños, pues para que las podamos... yo los voy a poner. No nos tardemos ahí deletreando. Perfectamente. Cualquier cosa estamos a la orden, estamos en contacto y podemos ofrecer ahí la posibilidad de algún recurso para aprender o para compartir. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a pasar al comercial de nuestro queridísimo y hoy recibidor y se puede decir proveedor, Dragon Gate. El Dragon Gate se encuentra en la avenida 2 Oriente 811, sus locales son 106 y 113 Puebla, en la Plaza Herencia. En la Plaza Herencia, que se encuentra en esta ubicación que acabo de dar, van a encontrar de todo, comida, van a encontrar convivencias, van a encontrar de todo, van a encontrar recursos también, porque esto Dragon Gate precisamente se centra en especializarse en el área de entretenimiento, pero desde habilidades como los rompecabezas, el ajedrez y muchos otros tipos de entretenimiento, pero para la mente. También les invito a pasar a Plaza Herencia 811 porque tienen de todo, ¿sí o no? Sí, de todo y todo es riquísimo. Tiene unos elementos buenísimos. Sí, y muchas veces no conocemos Puebla y de verdad hay zonas muy muy ricas que nos faltan por explorar, así como nuestra corporalidad, o lo hablo desde mi historia. Sí, totalmente. Todavía me falta explorar muchas partes desde mi historia y desde ahí los invito también y les agradezco a cada uno por su tiempo, por tomarse su espacio también y sobre todo por el SIC también que está aquí con nosotros. Sí, muchas gracias a ti por el espacio y también a quienes se dieron el tiempo de escucharnos y también de generar algunas dudas, porque lo más importante cuando escuchamos un tema es que nos vayamos con dudas. Si nos vamos con las preguntas resueltas o con todo el conocimiento, creo que no habríamos logrado el objetivo. Es más bien que se vayan con inquietud, con preguntas y a partir de ello construir nuevas ideas, nuevos conocimientos. Ok, dice Farid, muchas gracias por hablar de este tema, resolvió muchas dudas, mis dudas. Pues excelente. Llévate otras más, Farid, porque acaba de aconsejar maestro que es bueno llevarnos dudas, ¿no? Cuestionarnos por qué siento como siento, qué es lo que me motiva a sentir así y por qué vengo sintiendo si es que ya no me motiva, ¿no? Sí, totalmente. Empezar a cuestionarnos. Ojalá que se resolvieron las que traía previamente, pero que de aquí se dieron nuevas inquietudes. Por conocer, por explorar y también por investigar, porque también en esa curiosidad donde vamos a construir nuevos escenarios, es que vamos reencontrándonos con nuestros sentidos y visibilizando nuestro erotismo. Claro que sí. Sí, ¿con qué nos quiere dejar? ¿Qué quiere que nos demos cuenta en esta hermosa tarde? Me gustaría que nos diéramos cuenta de la belleza, de la magia, no sé cómo definirlo, de la máxima expresión que nos pueden ofrecer nuestros sentidos, que nos quedemos con eso y que salgamos a disfrutarlo. Algo que nos es dado desde que nacemos como seres humanos es que no tenemos una fecha, un momento, un tiempo específico sobre la Tierra. Muchas veces vivimos porque creemos que vamos a vivir mucho tiempo y en ese creer se nos olvida el vivir, se nos olvida el disfrutar, se nos olvida la parte del placer. Entonces salgamos a disfrutar, salgamos a vivir, salgamos a expresar, a recibir todo eso que nos da nuestros sentidos y en función de eso reconocernos como personas con un derecho al placer. Sí, definitivamente, yo me quedo mucho con eso, me gustó mucho, me llevó mucha tarea, reconocerme a mí misma, reencontrarme conmigo misma, reencontrarme desde mi erotismo, me siento merecedora, gracias por hacerme ver esa parte, creo que así es, y también agradecerles a cada uno de ustedes, agradecerle nuevamente a usted por el hecho de estar aquí, porque sin fines de lucro, Cóctel Cognitivo siempre les trae programas de información, que creo que esa es la lucha constante de cada uno. Creo que somos seres de conocimiento y cada uno tiene conocimiento que puede compartir y que puede nutrir a otros u otras.
También por el vamos placer de compartir. por el placer de compartir desde este erotísimo, ¿no? También le vamos a dar un aplauso muy grande hoy a Kusudama, que nos brindó de su espacio. Está también en la plaza 811 y el día de hoy se puso maravillosa por, ya saben, la improvisación. Kusudama hoy nos abrió de su espacio y también los invito a pasar. Está dentro de la plaza Herencia 811 y pues ya saben, hasta aquí llegamos esperando otra transmisión. Esperen la próxima, también viene muy buena. Nuevamente, maestro, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Y gracias a todos. Bye, Gracias. bye. Adiós. Nos vemos. Bye.